Hola, hoy vamos a conocer sobre la potenciación en los números naturales. Primero que todo, debemos saber que esta nos permite escribir de una forma más simplificada un producto de varios factores iguales. ¿Listo? Es decir, multiplicar varias veces un número por sí mismo. ¿Cierto? Vamos a conocer sus términos o sus elementos. En este caso tenemos como base el número 3, exponente el número 5 y la potencia 243. ¿Qué significa eso? Al ser la base 3, significa que siempre el número que esté en la base es el número que se va a multiplicar varias veces por sí mismo. Pero ¿cuántas veces por sí mismo se va a multiplicar? Eso me lo dice el exponente, que es el 5. Es decir, ese 3 se estaría multiplicando 5 veces por sí mismo. ¿Listo? Como lo estamos viendo ahí. Muy bien. Ahora, aquí nos muestran 3 por 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 243. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, que corresponde a las 5 veces que me dice el exponente, y la base, que es 3, fíjense que es el número que se multiplica por sí mismo 5 veces. Vamos a ver algunas propiedades, y entre ellas tenemos la primera que dice acá, potenciación de los números naturales. ¿Cierto? Dice a a la m por a a la n. Recordemos que esos exponentes con letras m y n nos están hablando que son cualesquiera números naturales. ¿Listo? M y n son cualquier número natural. Entonces, a a la m por a a la n es igual a esa misma base a, pero con sus exponentes sumándose. Es decir, a la m más n. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Tenemos lo siguiente: 3 a la 5, 3 a la 2. Fíjense que las bases son iguales, por lo tanto, mi resultado va a ser esa misma base 3 con sus exponentes sumándose. 3 a la 5 más 2. ¿Listo? Eso nos da 3 a la 7 porque 5 más 2, 7. Y eso me da 2187, que es el 3 multiplicado por sí mismo 7 veces. Vamos a ver la siguiente propiedad, que es cociente de potencias de igual base. A la m sobre a la n. La base sigue siendo la misma. ¿Qué nos cambia? Que ahora es un cociente y sus exponentes también son diferentes. Entonces, eso es igual a la misma base a, pero ya no sumamos los exponentes, lo restamos. Restamos el exponente del número que está en el numerador y le restamos el exponente del número que está en el denominador, por eso a la m menos n. Veamos un ejemplo. 4 a la 7 sobre 4 a la 5. ¿Eso qué me da? 4, la misma base 4, pero ¿qué hacemos? Al 7 le restamos el 5. Por eso nos da 4 a la 2. Y 4 a la 2 es 4 veces el 4 multiplicándose 2 veces por sí mismo. 4 por 4, 16. Veamos otra potencia, potencia de una potencia, es decir, a la m elevado a una potencia n, a la m a la n. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues va a continuar con la misma base a, pero ¿qué pasa? El exponente m se va a multiplicar ahora con el exponente n que estaba elevando a toda esa potencia. A la m por n. ¿Listo? Veamos un ejemplo. 2 a la 2 a la 4. Nuestra base es 2, el exponente es 2 y el exponente que está elevando esa potencia es 4. Por lo tanto, por la propiedad de potencia de una potencia nos daría 2 a la 2 a la 4. Es decir, pues la base seguiría siendo 2 y 4 por 2, 8. Por eso el exponente me da 8. Es decir, el 2 multiplicándose 8 veces por sí mismo y eso nos daría 256. ¿Listo? Tenemos otra propiedad, potencia de un producto. Cuando tenemos aquí dos números naturales A y B multiplicándose, pero esa operación está elevada a un exponente, entonces se distribuye esa n, pero los números se siguen multiplicando. Por lo tanto, nos da A a la n por B a la n. Veamos un ejemplo. 5 por 2, todo elevado al cubo. ¿Eso qué nos da? 5 a la 3 por 2 a la 3 o 5 al cubo por 2 al cubo. ¿Cierto? Y eso queda 5 al cubo, que nos da 125. Y 2 al cubo queda 8. Por lo tanto, nos da 1000 ese producto.
Bueno, la siguiente propiedad es la potencia de un cociente. ¿Esta qué me dice? Me dice el cociente, que en este caso es a sobre b, cualquier número natural, y todo ese cociente, fíjense bien, que está elevado a una misma exponente n. Pilas, ese b no puede ser 0 porque nos da indeterminado, ¿listo? Entonces, ¿qué significa cuando pasa eso? Es decir, que vamos a distribuir a ese n entre el numerador y entre el denominador, es decir, a sobre b a la n es igual a a la n sobre b a la n. Veamos un ejemplo. 12 sobre 4 todo elevado a la 2 me da 12 a la 2 y 4 a la 2. Fíjense que en ese caso las bases son diferentes, pero ¿qué pasa? Comparten un mismo exponente. 12 a la 2 me da 144 y 4 a la 2 me da 16. Ya solamente queda dividir 144 entre 16 y eso nos da como resultado el número 9. ¿Listo? Ese es el proceso allí. ¿Qué pasa? Ahora tenemos cuando el exponente es 0, es decir, siempre que una base tenga exponente 0, siempre va a ser 1, excepto el 0, ¿listo? El único número natural que al elevarse entre 0 no me dé 1 es el número 0, ¿listo? Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos, ¿por qué 5 a la 0 me da 1, profesora? Veamos un ejemplo. Porque 5 a la 0 lo podemos ver como 5 a la 2 dividido entre 5 a la 2. ¿Eso qué me da? 5 a la 2 me da 25 dividido entre 5 a la 2 que me da 25. Y 25 entre 25, ¿cuánto nos da? 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Y por qué 5 a la 2, profe? Porque yo el 0 lo puedo ver como la resta de 2 menos 2. Recuerden que aquí está involucrada también una propiedad que es la del cociente con igual base. ¿Listo? Por eso 2 menos 2 me da 0. Y yo puedo ver el 5 a la 0 como 5 a la 2 menos 2 igual a 5 a la 2 sobre 5 a la 2. En conclusión, 5 a la 0 va a ser 1. Todo número natural con exponente 0 siempre será 1, excepto el 0. ¿Listo? Y tenemos también por acá que toda base o todo número natural con exponente 1 siempre va a darnos el mismo. Por eso a la 1 nos da a y 3 a la 1 nos da 3. ¿Listo? 3 a la 1, 3. Todo número con exponente 1 es igual a ese mismo número, ¿ok? Todo número. Y potencia de 1 tenemos que 1 a la n es igual a 1. Es decir, el 1 con cualquier exponente siempre va a dar el mismo. Por ejemplo, 1 a la 4 es igual al 1 multiplicándose 4 veces por sí mismo. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Es decir, todo nos da igual a 1. 1 a la 4, ya sabemos que es el 1 multiplicado 4 veces, eso nos da 1. Es decir, una potencia con base 1 siempre será 1. Muy bien. Y recuerden que pueden practicar y preguntarle a su profesor si tienen cualquier inquietud. Recuerden que pueden recurrir al video para recordar cualquier cosa vista sobre la potenciación. Chao, chao.